Ahora veamos que estamos de regreso a lo que éramos en el principio, pero con un cuerpo, el cual antes no teníamos. Porque cuando estábamos en Dios, antes del principio, pues Dios no tenía cuerpo. Tampoco nosotros teníamos cuerpo, solamente éramos espíritu del Espíritu de Dios, o sea, parte del Espíritu de Dios. Pero luego veamos que el Señor Dios, el Dios Todopoderoso, quiso tener un cuerpo, y entonces el mismo Dios se hizo un cuerpo teofánico. Lo primero que Dios se creó fue un cuerpo teofánico, lo cual fue el pilar de fuego o la columna de fuego. Ese es el logos de Dios. Ese es la palabra, el logos, el primer cuerpo en existir. La primera cosa que vino a la existencia fue el logos de Dios, que es el pilar de fuego. Eso fue lo primero que vino a la existencia. Antes de haber algo existente, solamente lo que existía era Dios. Y ahí estaba usted y estaba yo. Ahora, luego lo primero que vino a existencia fue el pilar de fuego, que era Dios descendiendo, Dios bajando, Dios creándose él mismo un cuerpo, porque Dios no tenía cuerpo. Entonces, Dios se creó un cuerpo de otra dimensión, un cuerpo teofánico, el pilar de fuego. Luego, ¿qué sucede? Luego, más adelante, descendió más, y hemos visto cómo aparecía en los tiempos pasados. Le apareció a Moisés en un pilar de fuego. Le apareció también a Abraham en un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y le apareció como Melquisedec. Le apareció también como Elohim. Le apareció en diferentes ocasiones a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Le apareció en diferentes ocasiones a sus siervos, el pueblo de Dios. Ellos son los siervos de Dios. Entonces, fue apareciéndole a ellos. Le apareció en forma de pilar de fuego. Luego vemos que apareció en forma de hombre. Moisés, que había hablado con Dios en forma de pilar de fuego, o sea, Dios en forma visible para Moisés, porque era un cuerpo de la sexta dimensión y Moisés lo pudo ver. Ahora vemos que Moisés había oído su voz, sabía que era Dios el que hablaba. Entonces, ese pilar de fuego era el atributo de la plenitud de Dios. Era la forma visible primera que tuvo Dios. Porque antes de Dios tener ese cuerpo visible, Dios era el invisible, el todopoderoso, el Espíritu eterno. Pero luego, ¿qué pasó? Se hizo ese cuerpo teofánico, ese pilar de fuego. Ahí estaba Dios, y luego Moisés le dijo a Dios: yo quiero verte en forma visible, en forma de hombre. Moisés quería ver a Dios. ¿Y qué pasó? Dios le dijo, desde el pilar de fuego, Dios le dijo, desde su forma teofánica, de su forma primera, Dios le dijo: tú métete en la roca allí
y entonces yo voy a pasar delante de ti y tú vas a ver mis espaldas. Porque nadie nunca ha visto a Dios, y cualquiera que vea a Dios se muere. Cualquiera que vea a Dios como Dios es en espíritu, se muere. Solamente lo que los hombres han visto es la teofanía de Dios, o sea, un cuerpo en el cual Dios ha habitado, o sea, una forma visible de Dios. La primera fue el pilar de fuego. Luego encontramos que pasó frente a Moisés en forma de hombre y Moisés vio sus espaldas, así como Abraham vio también a Melquisedec, una forma teofánica, un cuerpo de la sexta dimensión, un cuerpo parecido al hombre, pero de otra dimensión. Luego encontramos que Dios siguió creándose. Dios siguió creándose un cuerpo. Se creó uno en de la sexta dimensión. Luego se creó otro de esta dimensión terrenal y lo creó ¿dónde? En María. Entonces ese pilar de fuego se metió ¿en qué? En ese cuerpo. O sea, el pilar de fuego estuvo encarnado en aquel cuerpo humano que fue conocido como Jesús de Nazaret. Aquel era Dios en forma humana, en forma de carne. Ahora, sépase usted esto. Todas las cosas, fíjese, dice, en el principio era el verbo, la palabra. O sea, en el principio era el pilar de fuego. Dios en forma visible, Dios en forma de pilar de fuego, o Dios metido dentro de ese pilar de fuego. En el principio era el pilar de fuego, podríamos decir, y el pilar de fuego era con Dios, y el pilar de fuego era Dios. Fue el que guió al pueblo de Israel. Dice, y por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Lo primero en existir fue el pilar de fuego. Dios cubriéndose de una forma visible. Luego, Dios creó todas las cosas, ¿cómo? Manifestado a través del pilar de fuego. Y por el pilar de fuego todas las cosas fueron hechas. Y nada de lo que es hecho fue hecho sin él. Y todas las cosas fueron hechas por él y para él. Ahora esto es algo profundo, pero el Señor nos va llevando poco a poco. Ya llevamos unas cuantas predicaciones sobre ese tema de las otras dimensiones, y el Señor nos quiere llevar a tal posición en que sea una cosa tan común, aunque es una cosa muy sublime y muy espiritual, pero que sea tan sencillo para nosotros, que nosotros sepamos dónde estamos parados, conozcamos todas esas cosas, porque nosotros estamos subiendo. Nosotros estamos subiendo, y a medida que recibimos la palabra revelada, nos vamos convirtiendo en la palabra. Entonces, es una obra maravillosa la que Dios está haciendo en nosotros. Él la está haciendo en nosotros aquí dentro a medida que vamos escuchando su palabra revelada, y llegará un momento en que usted y yo seremos como individuos la palabra 100% encarnada. Llegará el momento en que seamos las dos cosas en una, o sea, la teofanía encarnada es aquí en este cuerpo. Entonces, cuando eso ocurra, seremos los hijos de Dios manifestados en esta tierra. Seremos los hijos de Dios adoptados
aquí en esta tierra. Ahora estamos viviendo un tiempo muy glorioso, y sabiendo que nada nos apartará de Dios porque somos los hijos de Dios, entonces no importa lo que el diablo diga de usted o de mí, seguimos adelante, sabiendo que tenemos una meta, tenemos un blanco, y nada nos va a apartar de ese blanco, el cual es nuestra soberana vocación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos hacia adelante en todo momento, sin mirar hacia atrás. Estamos viviendo un tiempo en que se está peleando una batalla tremenda, una guerra tremenda, y es una batalla espiritual, y usted siente esa batalla, usted siente esa guerra, y esa guerra se está peleando dentro de usted. Y hay dos poderes ahí que se están enfrentando en usted. Uno es el poder de Dios ahí dentro de usted, y otro es el poder del diablo luchando y disparando dentro de usted para ver si usted es vencido, para ver de qué parte usted se pone. Pero si usted se ha colocado de parte de Dios y del poder de Dios, entonces usted podrá vencer todos los dardos del maligno. Sabiendo que usted es un hijo de Dios, entonces, ¿de qué parte usted se ha puesto? Pues de parte de su Padre Celestial. Entonces, esa lucha está rugiendo. Esa lucha es una lucha muy tremenda, muy fuerte, de la cual un día de estos vamos a estar hablando con más detalle, porque esa batalla es la más grande batalla que alguna vez se ha peleado en esta tierra. Esa batalla comenzó en el cielo cuando Lucifer se rebeló allá, entonces esa batalla comenzó allá. Fue la batalla de los ángeles, y cuando Lucifer cayó a la tierra, fue derribado por tierra, entonces vino a ser la batalla de los hombres, y luego comenzó entre los hombres, comenzó allí en el Edén, y allí Eva perdió la batalla. Pero luego, estando la batalla perdida, vino Cristo, y entonces ganó la batalla, y ahora los hijos de Dios están viviendo en victoria, y aunque estamos en guerra, en pelea, en lucha espiritual, tenemos una victoria segura, porque nuestro capitán no ha perdido ninguna batalla. Adán la perdió, pero Cristo la ganó. Entonces, esa batalla está ocurriendo en su mente. El diablo usa sus instrumentos, pero Dios usa los de él. Es el Espíritu de Dios y el Espíritu del diablo que están en una batalla muy fuerte. Y esa batalla se está peleando dentro de usted. Entonces, cada poder tiene sus instrumentos. Dios tiene sus instrumentos para luchar en contra del poder del diablo. Esa batalla viene por la palabra. Esa batalla es luchada como fue luchada allá en el Edén. El diablo allá en el Edén tenía sus instrumentos también, tenía a la serpiente, y a través de la serpiente vino y comenzó la batalla allí hablándole la palabra a Eva. Y Eva fue vencida. Ella fue vencida en la mente, y después que fue vencida en la mente, entonces actuó e hizo lo que el diablo quiso que ella hiciera. ¿Y qué fue lo que pasó? Ligó la simiente. Ahora vea que el diablo es muy astuto. El diablo es un espíritu y necesita instrumentos para él poder luchar y poder hacer la batalla en contra de Dios. Y como él no puede vencer a Dios, entonces trata de destruir a los hijos de Dios, los instrumentos de Dios, los vasos de Dios. Entonces, ¿qué sucede?
En este tiempo los dos poderes están uno frente al otro. El poder de Cristo y el poder del anticristo. El poder de la palabra y el poder de la antipalabra. El poder de lo verdadero y el poder de lo falso. El poder de la verdad y el poder de la mentira. Entonces, vemos que son dos poderes que están uno frente al otro. Y todo predicador es un instrumento de uno de esos dos poderes. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de cada persona, dentro de cada oyente, hay una batalla siendo librada. Viene el diablo y dispara hacia usted, pero viene Dios y dispara de adentro hacia afuera, porque usted ha oído la palabra, la ha recibido y luego esa palabra sale de usted para combatir todo poder del enemigo que quiere apoderarse de usted. Ahora, en este tiempo es el tiempo más peligroso de todos los tiempos, es el tiempo de Mateo 24, en que el Señor dijo que los falsos cristos aparecerían, o sea, falsos ungidos. Estos falsos ungidos son falsos predicadores, falsos ministros, falsos, y lo que lo hace falso a ellos es su enseñanza, porque es antipalabra, es anticristo. La unción es buena, pero la enseñanza es mala, porque es una enseñanza pervertida, es palabra pero torcida, pervertida en alguna parte, en algún lugar. Entonces viene el enemigo y dispara ¿a través de qué? A través de la predicación de los falsos ungidos. Esa predicación es oída. Entonces los hijos de Dios o la aceptan o la rechazan, porque ellos tienen libre albedrío dentro de ellos. Pero ellos por dentro tienen la palabra genuina, y como ellos son la palabra, porque los escogidos son la palabra, la simiente que hay ahí dentro de ellos es la palabra, ellos tienen simiente de Dios. Entonces, ¿qué sucede? También los escogidos escuchan la predicación de la palabra en la forma correcta. Entonces, toda persona encontramos, todo hijo de Dios encontramos que escucha la palabra en las dos formas. En la forma correcta, a través de los verdaderos predicadores de la palabra de Dios, ungidos con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de la verdad. Y también escucha la predicación de la palabra de Dios en forma pervertida, en forma antipalabra, anticristo, que se le añade en algún sitio o se le quita en otro. Entonces ya eso es una palabra pervertida. Entonces el escogido la escucha las dos, y como él dentro, él es palabra, él es simiente de Dios, entonces él sabe cuál de las dos es la verdadera y se queda con la verdadera y rechaza la palabra pervertida. Por eso los escogidos no pueden ser engañados. Estos falsos ungidos engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿Por qué si es posible? Porque tratarán, porque los escogidos lo escucharán, pero como los escogidos son la palabra, entonces rechazan esa enseñanza falsa y no pueden ser engañados. El resto sí es engañado, pero a nosotros nada nos apartará de Dios. Casi nos aparta de Dios la palabra, pero no nos apartarán de Dios los falsos ungidos. Falsos ungidos, falsos predicadores, falsos ministros, y ellos no estaban en Dios. Ellos no son hijos de Dios,
Sépase eso. Ellos no estaban en Dios antes de la fundación del mundo. Por eso es que el Señor les dice a ellos, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, y Él os dirá, apartados de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. ¿Y cuándo fue que el Señor conoció a sus hijos? Antes de la fundación del mundo. Cuando yo conocí mis atributos, mis hijos, yo no los conocí a ustedes allí. Ustedes no estaban en mí, ustedes no eran parte de mi espíritu, ustedes no son de mis hijos. Nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad, pervertidores de la palabra. Esos son los falsos ungidos que engañará, si es posible, aún a los escogidos. Y para poder tratar de engañar aún, si es posible, aún a los escogidos, ellos se meterán, ¿dónde? En medio de los escogidos. Pero los escogidos los conocerán porque en alguna parte se desviarán de la palabra. Y el profeta dice que el diablo siempre trata de hacer la misma cosa, hacerles ver al pueblo una edad que ya pasó. Esa es una de las señales, de las evidencias de los falsos ungidos, que vienen con la palabra de Dios, pero haciéndole ver al pueblo una edad que ya pasó. Por ejemplo, vamos a ponerle un ejemplo y usted entonces descubrirá el resto. Los falsos ungidos en los tiempos de los apóstoles vinieron tratándole de hacer ver al pueblo la dispensación de la ley que ya había pasado, haciéndole creer la dispensación de la ley que había que guardarla en ese tiempo, cuando la dispensación de la gracia había comenzado, y trataron de ¿qué? De meter la ley para acá, para dentro de la gracia. Luego encontramos que siguió la cosa más adelante y encontramos que en la edad de Wesley, ¿qué hicieron los falsos ungidos en la edad de Wesley? Pues lo que hicieron fue hacerle creer que eso del mensaje de santificación, eso no era correcto, sino que la cosa era justificación. Pero ya el tiempo de la santificación había llegado, la edad de Wesley había comenzado. Entonces los falsos ungidos, ¿qué hacían? Tratando de meter al pueblo de Dios, ¿para dónde? Para la edad de Lutero, cuando ya la edad de Lutero había terminado. ¿Ve usted? Los falsos ungidos, ese espíritu anticristo, siempre trata de hacer meter al pueblo de Dios para una edad que ya pasó, y cuando una edad ya ha pasado, ya Dios no tiene nada que ver con esa edad y ya Dios no está tratando. Entonces la bendición de Dios no está ahí, ni el beneficio de Dios está ahí. El que se quede ahí no recibe nada de parte de Dios. ¿Ve? Ya todo terminó. Entonces lo que le es de juicio y de maldición, muerte espiritual. Entonces el diablo siempre trata de traer muerte al pueblo de Dios. ¿Cómo? Metiendo al pueblo de Dios para un mensaje que ya pasó, para una edad que ya pasó, porque ahí entonces lo que queda es muerte. Y el mensaje lo que le sirve es de veneno y los mata espiritualmente hablando. Luego vino la edad pentecostal, y cuando vino la edad pentecostal, entonces vinieron los dones del Espíritu. Entonces, ¿qué pasó? Los luteranos y los wesleyanos dijeron, no, eso es algo del diablo, eso es falso. Lo correcto es lo que predicó Wesley, dijeron los wesleyanos. Y los luteranos decían, no, lo correcto es lo que predicó Lutero, así es que tenemos que estar en lo que predicó Lutero. Y los wesleyanos decían, no, tenemos que estar en lo que predicó Wesley. Y ustedes que están con esa cosa de pentecostalismo, regresen para acá atrás, eso es falso. Que era el diablo tratando de tomar a los hijos de Dios y meterlos para la edad de Wesley, y ya la edad de Wesley había terminado. Entonces Dios no estaba ahí dentro, ya Dios había salido de ahí y estaba en la edad pentecostal. Pero luego, cuando la edad pentecostal terminó, la edad de la Odisea, ¿qué sucedió? Entonces Dios se movió para la edad de la novia, la edad de la palabra, la edad de la piedra angular. Y el profeta dice, no estamos en la edad de la Odisea, la edad de la Odisea ya terminó. Estamos en la edad de la palabra, la edad de la novia.
la edad de la cabeza. Entonces, ¿qué tratará de hacer el diablo hoy en día para tratar de engañar, si es posible aún a los hijos de Dios? Al resto los va a engañar. Al resto los engaña y los mete a la edad de la Odisea. Pero trata también de meter a los hijos de Dios, a los escogidos, trata de meterlos a la edad de la Odisea. ¿Ve? Pero los escogidos saben que Dios ha dicho que estamos en la edad de la piedra angular, la edad de la palabra, la edad de la novia. Entonces no hay un escogido que el diablo pueda meter para la edad de la Odisea. Ya salió de ahí, salid de en medio de ella, pueblo mío, es lo que dice el Señor. Salió de ahí, de la última edad, y se encuentra en la edad de la palabra, la edad de la piedra angular, la edad perfecta. Y cuando viniera lo que era perfecto, lo que era en parte sería quitado. Entonces, ¿qué sucede? El diablo trata de engañar a los escogidos, tratando de hacerle ver que estamos en la edad de la Odisea, cuando no estamos en la edad de la Odisea. Estamos en la edad de la novia, la edad de la palabra, la edad de la piedra angular. Esta edad acá arriba. Entonces, cuando nosotros podemos mirar y ver que el diablo lo que quiere es meternos a la edad de la Odisea, entonces el diablo, para tratar de hacer eso, usará los falsos ungidos de estos últimos días para ese trabajito. Pero engañará, si es posible, aún a los escogidos. Engaña a todo el mundo menos a los escogidos. Y el grupo escogido es un grupo pequeñito, y a ese grupo pequeñito, a esos dos o tres no los puede engañar. Porque esos ya están en la edad de la palabra, ya ellos subieron. Y el diablo, si lograra meternos en la edad de la Odisea, ¿qué encontraríamos ahí? Muerte espiritual. Muerte espiritual es lo que hay en la edad de la Odisea. Porque, fíjese, la Biblia dice, hablando de la Odisea, dice: yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de qué? De la Odisea, y llamo. Es la única edad que tiene al Señor fuera de ella. Así es que si el Señor no está en la Odisea, ¿quién está en la Odisea? Ese actualmente es el Edén de Satanás. Entonces, ¿a dónde el diablo quiere meter a los hijos de Dios? Al Edén de él, para matarlos espiritualmente ahí. Entonces, ¿qué dice la Biblia hablando acerca de la Odisea? Dice que está ciega. Así es que no ve. Y si no ve, entonces, si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Cualquiera que esté ahí metido, guiará a cualquiera para caer en el mismo hoyo de la Odisea. Está ciega, pobre, desventurada, desnuda y no lo sabe. Desnuda de Dios, desnuda de la palabra de Dios, no está vestida con el vestido de boda y no lo sabe. Está haciendo viaje para el rapto y no está vestida de boda. Entonces, ¿qué es lo que está? Una persona que esté desnuda y no lo sabe, ¿qué es lo que está? Está demente. Está poseída de un espíritu malo y no lo sabe. La Odisea está poseída de un espíritu malo y el diablo es el que está ahí dentro metido. Él es el rey de ella y ella ni lo sabe. Está adorando a Satanás creyendo que está adorando a Cristo. Todos los falsos ungidos también están poseídos de un espíritu equivocado y no lo saben. La Odisea y todos los que estén metidos ahí, todos los que se queden ahí, ¿qué pasa? Estarán poseídos de un espíritu de error, estarán hablando espiritualmente, estarán locos y no lo saben. Porque hay que estar bastante loco
sabiendo que Dios ha dicho que estamos en la edad de la piedra angular, la edad de la palabra de la novia, y que él que estamos en otra edad. Hay que estar loco para contradecir lo que Dios ha dicho. Hay que estar ciego para no ver la verdad. Y la cosa es que los instrumentos que el diablo usa, esos falsos ungidos, son los Judas de este tiempo, los Balanes de este tiempo, los Caifás. ¿Y Judas era qué? ¿El hijo de qué? ¿Era hijo de Dios? Era hijo de perdición, era el hijo del diablo. Caín era un hijo del diablo también. Así es que mire dónde coloca la palabra a los falsos ungidos de este día final. Los coloca directamente como hijos de Satanás. Eso es lo duro en este tiempo en que estamos viviendo, en que los Judas de este tiempo son hijos de perdición. Ellos nunca podrán ser salvos. Sus nombres, como el de Judas, estaba en el libro de la vida, el de Judas, pero fue borrado cuando entregó al Señor. Los nombres de estos falsos ungidos también escritos en el libro de la vida, pero cuando venden al Señor, cuando cruzan la línea, sus nombres son borrados porque caen en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ellos son cizaña, no son trigo. Ahora, sabiendo que esto es una realidad en este día en que vivimos, y sabiendo que somos hijos de Dios y que nada nos podrá apartar del amor de Dios, no importa los falsos ungidos que vengan haciendo lo que quieran hacer. Judas hizo señales, milagros y maravillas. Estos también harán milagros, señales y maravillas. Judas hizo las mismas cosas que hacía el Señor, y que hacían los demás apóstoles. Así también será con estos falsos ungidos. Pero la única diferencia que hay entre los verdaderos ungidos de Dios y los falsos ungidos, ¿cuál es? La palabra. Por las señales, ellos harán lo mismo que harán los verdaderos escogidos. Harán lo mismo que hizo el profeta. Ambos, los verdaderos escogidos y los falsos ungidos, harán lo mismo. Pero la palabra es lo que hace la diferencia. Cuando usted los ve que lo quieren meter a la edad de la Odisea, eso nada más los identifica como falsos ungidos. Eso nada más. Porque esa ha sido la táctica del diablo todo el tiempo, hacerle ver al pueblo de Dios otra edad que ya pasó. Eso nada más es suficiente para identificarlos y saber que usted está escuchando un falso ungido. Pero usted sabe que uno tiene que guardar todas las cosas en el corazón, quedarse calladito, y entre los discípulos del Señor nadie sabía y nadie estaba comentando de que Judas era un falso ungido. Después, lo último, cuando se suicidó e hizo lo que hizo, entonces cuando fue escrito, bueno, él se fue a su lugar. Él era de la quinta dimensión del infierno. El infierno es la quinta dimensión. Él era de allí y se fue a su lugar. ¿Captó algo usted? ¿De dónde vino Judas? De la quinta dimensión. Se fue a su lugar, a la quinta dimensión. De ahí son los falsos ungidos. Pero los verdaderos ungidos, ¿de dónde son? De la de Dios, de la dimensión de Dios. Son poquitos, pero usted los puede conocer por la palabra que predican. Porque siempre darán en el blanco, siempre traerán la palabra como realmente es, sin quitarle ni añadirle.